Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. A través de los estudios que hemos abarcado de todo este tiempo, se ha mencionado que la Iglesia Católica ha tenido gran injerencia en las doctrinas de todas las religiones que se viven hoy. De todas las religiones. Y si es que se salva algunas, estos serían los judíos, ya que ellos viven la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Pero todas las demás religiones están viviendo doctrinas que, de buena u otra manera, están basadas en la doctrina católica. Hoy día será un estudio diferente. Es solamente información la cual ustedes pueden buscar, recabar, para comprobar que estas cosas son así. Y este estudio se llama Concilio de Nicea 325 después de Cristo y Concilio de Constantinopla 381 después de Cristo. A todas las religiones que creen que la Iglesia Católica es la gran ramera y que piensan que las doctrinas católicas están basadas en doctrina de demonios, se les informa que el adversario de Dios ha logrado engañarlos, ya que también ustedes, los protestantes, siguen las doctrinas emanadas de la religión católica en temas como Jesucristo es Dios, Dios, Cristo, Espíritu Santo es uno, celebración de la Pascua en las fechas cerradas, ya que estas doctrinas fueron decididas en el Concilio de Nicea por hombres romanos, religiosos, católicos, regidos por el emperador Constantino, y dentro de todas estas doctrinas también está el nacimiento de Jesucristo en diciembre y el significado de la Pascua, que ya esos estudios los hemos visto en detalle. Así que hoy día les leeré un documento antiguo que está en la red, que fue publicado por la Iglesia Católica y que se llama Concilio de Nicea I, primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, inicio 20 de mayo del 325 después de Cristo, término 25 de julio del 325 después de Cristo, convocado por emperador Constantino I. Uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la Iglesia de Alejandría sobre la naturaleza del Hijo en su relación con el Padre. En particular, si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser y por lo tanto no tenía principios, o bien creado de la nada, y por lo tanto tenía un principio. Alejandro de Alejandría y su discípulo y sucesor, Atanasio de Alejandría, tomaron la primera posición, mientras que el popular presbítero Arrio, de quien procede el término arrianismo, tomó la segunda. En aquellos momentos, esa era la cuestión principal que dividía a los cristianos. Alejandro y Atanasio defendían que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, Arrio y el obispo Eusebio de Nicomedia afirmaban que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado, no era Dios mismo. Consecuencias. Después de Nicea, los debates sobre la controversia cristológica siguieron por décadas y el propio Constantino I y sus sucesores fueron alternando su apoyo entre los arrianos y los partidarios de las resoluciones de Nicea. Finalmente, el emperador Teodosio estableció el credo del Concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó al Concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Para aclarar la fórmula, aquel concilio acordó colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios y de Cristo, y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria. Sus principales logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios Padre, la construcción de la primera parte del símbolo niceno, primera doctrina cristiana uniforme, el establecimiento del cumplimiento uniforme de la fecha de la Pascua y la promulgación del primer derecho canónico. Otro resultado del concilio fue un acuerdo sobre cuándo celebrar la Pascua, la fiesta más importante del calendario eclesiástico,
decretada en una epístola a la iglesia de Alejandría, en la que se afirma simplemente: también nos enviamos las buenas nuevas del arreglo concerniente a la Santa Pascua. Es decir, que en respuesta a vuestras oraciones, esta pregunta también ha sido resuelta. Todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía observarán desde ahora la costumbre de los romanos, y de vosotros mismos, y de todos los que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros. Además, el Concilio de Nicea fue donde se hicieron las reglas llamadas cánones o leyes, que fueron 20, que hasta hoy día pesan grandemente en todas las religiones que se dicen a sí mismas cristianas, no católicas. Veamos solo dos. Canon 19. Los paulistas, partidarios de Pablo de Samosata, deben ser rebautizados y las diaconisas contadas entre los laicos. Este Pablo de Samosata, como aclaración, defendía la doctrina de Pablo, es decir, el bautismo en Espíritu Santo, que era lo que a los religiosos les molestaba, porque decía este Pablo de Samosata que Jesucristo no era Dios, sino que era el Hijo de Dios. El Canon 20, los domingos y en Pentecostés todos deben orar de pie y no arrodillados. ¿Te dan cuenta que son cánones carnales? Todas estas decisiones que tomó la Iglesia Católica, ustedes las van a encontrar en cada y en todas las religiones. De una u otra manera, porque unos defienden que Jesucristo es Dios, otros que se divide en tres, otros que se encarnó, y todos caen en el juego del adversario de celebrar la Pascua en diciembre, y hacen regalos, y hacen fiestas. Todo eso salió del Concilio de Nicea en el 325. Pero veamos cuál era la doctrina que pregonaba Pablo de Samosata. La doctrina parte de la base de un modalismo de tipo monarquiano, según el cual es Dios. No hay más que una persona que constituye la única esencia divina. Cristo sería puro hombre, nacido de obra del Espíritu Santo, de María Virgen, pero que en él habitó el Logos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en un estudio también? El Logos es la palabra en acción, o sabiduría de Dios, concebido no a manera de una persona distinta, sino de un modo interpersonal que obra como en los profetas, pero de un modo más eficaz que en ellos. Conforme al modo de hablar de Pablo, Cristo es de aquí abajo, pero el verbo logos, o fuerza divina, dunamis, de Dios, de ahí dinamistas, se apodera de él, lo mueve o lo inspira. Esta unión del logos, palabra en acción, con Cristo, puro hombre, es de carácter puramente exterior a manera de inhabitación, que no hace que Cristo sea Dios, ni da al verbo, la palabra en acción, la personalidad que no tiene. Sin embargo, por virtud de esta unión, Jesús es elevado encima de los profetas y de todos los hombres. La consecuencia inmediata es que el Espíritu Santo ejerce sobre él su mayor influjo desde el bautismo del Jordán, por lo cual alcanza la mayor perfección moral y una verdadera impecabilidad. Recibe el poder de hacer milagros y realiza la redención del género humano. Esta información ustedes la pueden encontrar en el Concilio de Nicea, en Wikipedia, Enciclopedia Libre. Ahora entienden, todas las veces que les hemos repetido que todas las religiones viven o están bajo el yugo de aquella doctrina emanada de la religión católica. Ahora entraremos al Concilio de Constantinopla. El primer Concilio de Constantinopla se celebró entre mayo y julio del 381. Está considerado el segundo de los 7 primeros concilios ecuménicos por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, las Iglesias Ortodoxas Orientales y la Iglesia Siria del Oriente. El carácter ecuménico del concilio, en el que no participó ningún exponente de la Iglesia Occidental, fue confirmado por el Concilio de Calcedonia en 451 después de Cristo, pero solo
con el Papa Gregorio Magno. Fue definitivamente incluido entre los concilios ecuménicos católicos, aunque solo los primeros 4 cánones. La motivación del concilio. Tras la celebración del 325 del concilio de Nicea, en el que se condenó como herético el arrianismo, doctrina que negaba la divinidad de Jesucristo, este resurgió con fuerza en la propia Constantinopla gracias al apoyo de su obispo Eusebio de Nicomedia, quien logró convencer a los sucesores del emperador Constantino para que apoyaran el arrianismo y rechazaran la línea ortodoxa aprobada en Nicea y constituyeran a los obispos nicenos como obispos arrianos en las sedes episcopales del Oriente. Además, había surgido una nueva doctrina defendida por Macedonio de Constantinopla, que aunque afirmaba la divinidad de Jesucristo, se la negaba al Espíritu Santo, y que es conocida como herejía macedonia o pneumatómaca. Esta situación era la que encontró Teodosio I cuando en el 379 subió al trono del Imperio Romano del Oriente. Solo desde el 15 de mayo del 392 era emperador también del Occidente. Teodosio decidió entonces convocar el primero de los concilios que habrían de celebrarse en Constantinopla para solucionar las controversias doctrinales que amenazaban la unidad de la Iglesia. El concilio se inició bajo la presidencia del obispo macedonio de Antioquía y con la asistencia de 150 obispos de las diócesis orientales, ya que el concilio era solo del Imperio del Oriente y así no se convocó a los obispos occidentales, entre ellos al Papa Dámaso I. Entre sus principales participantes destacaban algunos de los llamados padres capadocios, Gregorio Niceno y Gregorio Nacianceno. Este último fue designado por el propio concilio como obispo de Constantinopla, y tras la muerte de Mecenio pasó a presidir el mismo hasta su dimisión y sustitución por Nectario. La gran medida adoptada por el primer concilio de Constantinopla fue la revisión del credo niceno, también añadiendo otros artículos. El nuevo credo pasó a denominarse Credo Niceno Constantinopolitano. Se declaró la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. En el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que precede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Esa es la decisión que tomó la Iglesia Católica. ¿Les parece conocida? El Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que precede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Seguimos leyendo. Con este añadido se fijaba la ortodoxia de la Iglesia, afirmando la divinidad tanto del Hijo, contra los arrianos, como del Espíritu Santo, contra los pneumatómacos. Al final del concilio, el emperador Teodosio emitió un decreto para su imperio, declarando que las iglesias debían restaurar a aquellos obispos que habían confesado la igualdad de la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El carácter ecuménico de este concilio, en el que no participó ningún representante de la Iglesia occidental, fue reconocido por el Concilio de Calcedonia en el 451. Cánones. 7 cánones, 4 de ellos cánones doctrinales y 3 cánones disciplinarios, se atribuyeron al concilio y son aceptados tanto por la Iglesia ortodoxa como por las iglesias ortodoxas orientales. La Iglesia Católica acepta solo los primeros 4 porque solo ellos aparecen en las copias más antiguas y hay evidencia de que los últimos 3 fueron adiciones posteriores. El primer canon, o la primera ley de la Iglesia Católica, valida la fe de los padres de Nicea y condena a las sectas emergentes. El propósito del canon es declarar la estabilidad de la fe del primer concilio ecuménico y declarar que cualquier violación de su símbolo es una doctrina herética. Es una importante condena dogmática de todos los matices heterodoxos, como el arrianismo, macedonianismo, apolinanismo y eucomianos, etc. El segundo canon
revocó la legislación de Nicea imponiendo a los obispos la observancia de los límites diocesanos, prohibiéndose a los titulares de cada diócesis interferir en los asuntos de otra. El tercer canon dice: el obispo de Constantinopla, sin embargo, tendrá la prerrogativa de honor después del obispo de Roma, porque Constantinopla es Nueva Roma. El cuarto canon decretó que la consagración del Máximo como obispo de Constantinopla no era válida, declarando que Máximo ni era ni es un obispo, ni están los que han sido ordenados por él en ningún rango del clero. Este canon estaba dirigido no solo como Máximo, contra Máximo, sino también contra los obispos egipcios que habían conspirado para consagrarlo clandestinamente en Constantinopla y contra cualquier eclesiástico subordinado que pudiera haber ordenado en Egipto. El quinto canon en realidad podría haber sido aprobado al año siguiente, en el 382, y se refiere a un tomo de los obispos occidentales, quizás el del Papa. El sexto canon también podría pertenecer al año 382 y posteriormente fue aprobado por el Concilio Quinisexto como canon 95, limite la capacidad de acusar a los obispos de haber hecho algo malo. El séptimo canon se refiere a los procedimientos para recibir ciertos herejes en la Iglesia. Consecuencias. Tras el primer concilio de Constantinopla, las disputas teológicas acerca de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fueron sustituidas por las disputas cristológicas acerca de cómo se integraban en Jesucristo sus naturalezas humanas y divinas, y que darán lugar al neotorianismo, el monofisismo y monotelismo. En toda esta información que se les entrega para que ustedes abran los ojos, para que vean a aquellas religiones que siguen defendiendo que Jesucristo es trino, es Dios, Espíritu Santo y Dios mismo, o para aquellos que piensan que Dios se encarnó, o también los más que dicen que es el mismo. Sus doctrinas están basadas básicamente en decisiones de hombres. Decisiones, como ustedes pudieron leer y ver, se quitaban y se daban puestos. En ninguna parte de lo que hemos leído se menciona a Dios primero. Ellos se ponen por sobre Dios, tomando el lugar de Dios, y se sienten en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y sus decisiones han afectado hasta el día de hoy. Por ese motivo, cuando nosotros les decimos cuídense de sí mismo y de la doctrina, es un llamado de atención. Es un llamado de atención para que miren su andar, miren dónde están, miren y caminen en la integridad de la palabra de Dios, no en la integridad de las decisiones tomadas por hombres, defendiéndolas, quemando naves, por decirlo de alguna manera, si no están de acuerdo con ustedes. Dios está por sobre todo, no lo olviden. Todo lo demás que ha hecho el hombre ha sido carnal y ha sido guiado por el Dios de este siglo, que ha pervertido, que ha contaminado y que ha permitido que todo aquel que se dice creyente hoy día no sea más que un címbalo que retiñe y un metal que resuena, porque no está amando a Dios como Él pide. Recuerden, hay una sola forma de amar a Dios. ¿Se acuerdan el gran mandamiento? Si es el gran mandamiento, el no cumplirlo es el más grande y el primer pecado. Y eso lo veremos en el próximo estudio. Dios les bendiga y nos estamos viendo. Un fuerte abrazo. Escudriñen, busquen información, porque toda la información está. Búsquenla, dense tiempo. Es necesario para que salgan del error, y si ya no están en el error, saquen a otros de él, porque eso es lo que Dios está pidiendo y está llamando a que hagamos hoy día, que deshagamos las obras infructuosas de las tinieblas. Dios les bendiga y nos estamos viendo.